la carta a los Romanos, capítulo número 8, y vamos a estar exponiendo los primeros 4 versos. Si usted tiene una Biblia y gusta acompañarme a leer la palabra de Dios, Romanos, capítulo número 8, versículo del 1 al versículo número 4. Sean todos bienvenidos al tiempo de la exposición bíblica de la palabra de Dios. Vamos a exponer estos 4 versos, vamos a leer la palabra de Dios y después vamos a orar. Nunca se les olvide, hermanos, el propósito por el cual usted se reúne en esta iglesia, en esta congregación. El propósito principal es darle toda la alabanza y darle todo el honor a nuestro Dios. Recordarnos unos a otros que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Él no se quedó en una tumba encerrado. Él vive porque Él es la verdad y Él es la vida. Él ascendió a los cielos. Él ascendió a los cielos. Y desde ahí intercede por cada uno de nosotros. Él es nuestro gran sumo sacerdote, pero también es el juez de la tierra. Y Él ha prometido un día regresar para establecer justicia verdadera y establecer su reino. Así que, hermanos, vamos a leer Romanos capítulo número 8. El tema de esta exposición, o el título de esta exposición, es una declaración. Es una declaración que nos llena de ánimo a todos los que están luchando una guerra, una lucha interna, porque el pasaje que está anterior al que vamos nosotros a exponer es el versículo número 24 del capítulo 7. Y todo cristiano, todos los integrantes del reino se caracterizan por desear. Y este deseo no proviene de los hombres, no proviene de la carne. Es un deseo que proviene de la gracia de Dios. Es un deseo que tiene que ver con la regeneración de nuestras almas. Y el deseo es querer agradar a Dios. Ese es un deseo sobrenatural que Dios ha puesto en tu vida y ha puesto en mi vida. Antes de Cristo, usted y yo no deseábamos a Dios, no deseábamos leer su palabra, no deseábamos orar, no deseábamos amar la ley de Dios. Al contrario, nos burlábamos de Dios, nos burlábamos de nuestro Creador, nos burlábamos de su santa palabra, deseábamos con todo nuestro corazón ir en contra de los mandamientos de Dios, pero ahora por gracia, es por gracia el deseo que Dios ha puesto en nosotros. Es un deseo que viene de parte del cielo por agradar a Dios, pero esa lucha interna que tiene todo cristiano de no lograrlo hacer con éxito a la perfección como uno quisiere, ese deseo es lo que el apóstol Pablo nos dice en el versículo 24 del capítulo 7. Miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Y Pablo dice, gracias, o la palabra de Dios dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Todo cristiano tiene esta lucha por querer agradar a Dios y por desear aborrecer cada día más y más el pecado que todavía mora en nuestros miembros, en esta parte no redimida todavía, pero en el futuro que será ya completada, un cuerpo capaz de ya no pecar, capaz de estar frente a la presencia de Dios sin ser destruido. Ese es el anhelo de todo cristiano, ese es el anhelo del apóstol Pablo, esa es la motivación verdadera de todo cristiano. Estar un día en la presencia de Dios donde tanto el cuerpo como el alma estén ya incapacitados o capacitados para ya no pecar.
Por eso el título de esta exposición es una declaración que nos llena a todos nosotros en esa lucha interna que todos los días nosotros estamos experimentando. Y el título de la exposición es el versículo número 1 del capítulo número 8, no hay condenación. Y esas son palabras de aliento. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Vamos a leer el texto y después vamos a orar. Versículo número 1 del capítulo número 8. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están, y subraya esta frase, en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, subraya esta palabra, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y la pregunta es ¿por qué? Verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, y subraya esta palabra, Dios, no nosotros, sino Dios. Lo que era imposible, dice el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, y no es que la ley sea mala, la ley es buena, es santa, es justa. El problema éramos nosotros, el problema radica en el corazón caído del hombre. Pero cuando era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y esta palabra también es importante, condenó al pecado en la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de un hombre como nosotros, pero sin pecado. Tenía que ser verdadero hombre, pero también tenía que ser verdadero Dios. Él es nuestro representante ante Dios. Verso número 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a orar. En esta hora, nuestro Dios, estamos delante de su palabra, delante de su presencia, para pedirle que nos pueda hablar y que nosotros podamos entender. Que podamos nosotros ser animados con estas palabras. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Que tus verdades que encontramos en la palabra nos sigan motivando en nuestra vida diaria. Que cuando nosotros estemos en esa lucha interna, podamos nosotros exclamar esta declaración: ya no hay ninguna condenación. Pedimos de su ayuda en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Tenemos un objetivo. El objetivo es contestar esta pregunta: ¿por qué ya no hay ninguna condenación? Ese es el objetivo. Porque si nosotros comprendemos o si nosotros tenemos presentes esta declaración, no hay ya condenación para ti, no hay ya ninguna condenación para mí. Estas son palabras que van a motivar nuestras vidas o nos dan ánimo, nos dan aliento. Así que vamos a continuar con la carta a los Romanos. Estamos en la sección del capítulo número 6 al capítulo número 8, donde el apóstol Pablo está enseñando la doctrina de la santificación. Del capítulo número 1 al capítulo número 5 podemos nosotros separar esta carta y nosotros conocer que Pablo está hablando de la doctrina de la justificación. Capítulo 1 al capítulo número 5, el apóstol Pablo habla acerca de esta gran verdad. Los pecadores, los hombres
pueden ser declarados inocentes, pueden ser declarados justos, no por sus propias justicias, sino por la justicia de otro, quien es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad central de la palabra o de la doctrina de la justificación. Pero el apóstol Pablo, del capítulo 6 al capítulo 8, está hablando acerca de que todos los que han sido justificados, todos los que han sido declarados inocentes gracias a la justicia que se las ha puesto a favor de ellos, hablando de nuestro Señor Jesucristo, tanto de su vida perfecta como de su sacrificio perfecto. Todos los justificados han entrado no solamente en posición, sino han entrado en un proceso de santificación progresiva. Primera de Corintios 6:11, y dice Pablo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Anote este verso o esta cita, Primera de Corintios 6, versículo número 11. Pablo está declarando que si usted está en Cristo, ya ha sido lavado, ya ha sido santificado, ya ha sido justificado por la gracia, por la obra de Jesucristo y por el poder del Espíritu de nuestro Dios. Y Romanos 6, versículo número 22, Pablo vuelve a hacer esta declaración, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Romanos 6:22 es un verso que debemos de tener siempre en nuestra mente. Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hemos estado recalcando que esta santificación progresiva termina en la tumba. Esta santificación que está siendo obrada por la gracia de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos y amigos, termina en la tumba para dar paso a la vida abundante, a la vida eterna. Pablo está entonces diciendo a la iglesia que está en Roma, y Pablo está diciendo a nosotros que estamos en este lugar, que si usted ha sido ya declarado justo en el trono celestial, usted está siendo santificado de forma progresiva. Y sabemos por el capítulo número 7 que esta santificación incluye una lucha interna, una lucha espiritual entre el hombre regenerado y el antiguo hombre, si podemos decirle que es nuestra carne, que todavía no ha sido transformada. Hay una influencia enorme en nuestras vidas que nos hacen decir a todo cristiano verdadero que deseo obedecer a Dios. Miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Y otra vez Pablo nos dice a nosotros, es Cristo la clave. Es Cristo la clave en el pasado y sigue siendo Cristo la clave en nuestro presente como cristianos. Gracias, no dice gracias al pastor, no dice gracias al seminario, no dice es gracias a Cristo. Cuando el cristiano se encuentra en esa situación de decirse a sí mismo, miserable de mí, yo quiero y deseo agradar a Dios, pero no lo puedo lograr por completo. Pablo en el capítulo número 8 va a dar palabras de aliento. El capítulo número 8, hermanos, es el capítulo, si pudiéramos nosotros decirlo de esta manera, el capítulo más extenso del libro de Romanos. Consta de 39 versos. Es un capítulo considerado largo, pero es un capítulo que para todo aquel que lo lee, todo aquel que lo medita, son palabras de verdadero aliento. Así que tenemos una cualidad de este capítulo, es el más extenso de la carta. Número 2, repite por lo menos 18 veces la palabra Espíritu Santo.
Espíritu, Espíritu, porque en el proceso de nuestra santificación, el Espíritu que mora en nosotros cobra un papel importante y vital. Eso es algo importante de este extenso capítulo. Además, el capítulo número 8 de Romanos es considerado como el consuelo de todos los creyentes que están pasando por alguna tribulación. El capítulo 8 es un capítulo que ha servido de consuelo para todos los creyentes a través de la historia que han estado pasando por tribulaciones. Y si usted va a consolar a un creyente, tiene que ser Romanos capítulo 8 que consuele la vida del creyente. Cuando le toque estar a usted o me toque estar a mí en una cama de hospital, yo le pediría que me leyera Romanos capítulo número 8, porque son palabras de aliento. Pero hermanos, en el contexto son las palabras de aliento para todo creyente que está en esta lucha interna que dice: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Ese sería, digamos que, el propósito del capítulo número 8. Dar palabras de aliento a todos los cristianos que son genuinamente verdaderos, que desean agradar a Dios, pero en ese deseo encuentran una oposición interna, y es por eso esta frase de miserable, miserable de mí. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? La respuesta es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué decimos que el capítulo 8 de Romanos son palabras de aliento? Cuando usted va a visitar a un cristiano que está postrado en una cama de hospital, nosotros rápidamente vamos a Romanos 8:28 para darles palabras de ánimo. El cristiano ocupa palabras que provengan de lo alto y no tanto palabras que provengan de la mente humana. Por ejemplo, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Estas son palabras que provienen de lo alto y son palabras que nos traen a nosotros gran aliento en el momento de la dificultad y en el momento de la tribulación. Por ejemplo, en el versículo 33 de Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si el cristiano está a punto de morir, hermanos, y su alma empieza a querer acusarlo, o el pecado empieza a querer acusarlo y empieza a querer demeritar la obra de nuestro Señor Jesucristo? Usted tiene que leer Romanos 8:33. ¿Quién te acusará si eres un escogido de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra, el que también intercede por nosotros. Son palabras de consuelo que han sido utilizados a través de los tiempos, y usted tiene que saber que Romanos 8 existe por alguna razón, y es para dar consuelo. Por último, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y ya hemos nosotros leído bastante veces: tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Y el 39 dice, en el versículo número 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida. Y en el versículo 39, ni lo alto ni lo profundo. Y los comentaristas dicen, por si algo se les lograra escapar al texto, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso Romanos 8 es considerado como un capítulo que trae palabras de aliento. Y la primera palabra de aliento que trae en Romanos 8 es ninguna.
condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esas sí son motivaciones que vienen de los cielos. Esto no es una paja donde nuestra fe está fundada, sino que son definiciones de roca. Nuestra motivación no tiene que estar fundada en lo humanístico o en el pensamiento humano, sino que tiene que estar fundada en el pensamiento de Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y cuando el cristiano está teniendo este conflicto donde el pecado está acusando por no poder agradar a Dios de la manera perfecta, Pablo dice, ninguna condenación hay. Pablo nos está diciendo, cuando estés en medio de esa tribulación espiritual, dile a tu alma, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Las palabras del capítulo 8, entonces, hermanos y amigos, son palabras de aliento. Y Romanos 8 podemos dividirlo por lo menos en 4 secciones. La primera, la que vamos a estar exponiendo en parte, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, versículo 1 hasta el verso 8. Versículo número 9 hasta el verso 17, viviendo según el Espíritu. Hemos sido justificados, hemos sido regenerados, hemos sido santificados, estamos siendo santificados, pero el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Cómo? No lo sé, pero mora en nosotros. Es un gran misterio. Es un gran misterio, pero el Espíritu de Dios nos ha regenerado, pero ha hecho también habitación, morar. Mora en nosotros, del 9 al 17, del 18 al 25, la gloria futura que le espera al cristiano. La gloria no es terrenal, la gloria es futura. El creyente se motiva con lo eterno, no con lo terrenal. Y el versículo 26 al 39, la victoria está en Cristo y es una victoria segura. Así que el contexto, pues, de el Romanos capítulo número 8 son las palabras de ánimo para todo cristiano, ya sea grande o pequeño, ya sea maduro o inmaduro. Es para todo aquel cristiano que dice en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? La respuesta, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Conclusión, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Este conflicto que es desgastante, este conflicto que es desesperante en algunas ocasiones, hay palabras de aliento, y las palabras de aliento es el capítulo número 8 de Romanos. Y espero que con esta introducción todos nosotros durante la semana estemos abundando en el capítulo número 8 de Romanos. Vamos a dividir estos 4 versos en 3 partes. Número 1, vamos a encontrar una declaración. Versículo 2, una explicación. Y versículo 3, una conclusión. Versículo 3 y 4. Una declaración encontramos. ¿Y cuál es esa? No hay condenación. Esa es la declaración. La explicación, el Espíritu mora en el creyente, trayéndole libertad. Esa es la explicación. Y la conclusión es en base al Evangelio de Dios. Versículo 3 y versículo número 4. Así que vamos a iniciar con esta declaración motivacional. No debemos de esperar estar en una cama de hospital para leer Romanos capítulo número 8.
Debemos nosotros llegar al texto de la palabra de Dios, porque nosotros estamos en un conflicto interno y necesitamos motivaciones que vengan de los cielos. Y esta es una declaración. Imagínese que el pecado esté acusándolo. Cuando usted como cristiano ha fallado a Dios durante la semana, usted tuvo un mal pensamiento y no solamente le falló al Rey, no solamente le falló a nuestro Señor Jesucristo, sino que también, supongamos, le falló a su esposa, un mal pensamiento con otra mujer, y el cristiano viene al arrepentimiento, viene a confesar su pecado, y el mismo pecado está acuse y acuse. Entonces Pablo te dice y te da palabras de aliento. Escucha, que tú estás ya unido a Cristo y ya no hay ninguna condenación. Tus pecados pasados, presentes y futuros han sido pagados todos en la cruz. Ya no hay nadie quien pueda acusar. Dios es el que te justifica. ¿Quién va a acusarte si eres un escogido de Dios? Y uno cobra aliento cuando escucha esta declaración: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Reina Valera así nos los presenta: ahora pues. Y esta palabra ahora tiene que ver conexión con lo que está atrás. El testimonio del apóstol Pablo, el mismo testimonio tuyo, el mismo testimonio de los grandes hombres de la fe a través del cristianismo, es el mismo conflicto, y ese conflicto terminará en la tumba. Pero son palabras de aliento. Esta frase que sigue: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es la misma frase que se repite en el versículo número 4, la segunda partecita del verso número 4. Ahorita vamos a explicar qué es esto. Pero la Biblia de las Américas nos los presenta de esta manera: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Reina Valera nos dice: ninguna condenación hay. La Biblia de las Américas: no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que esta es una declaración que motiva a todos los integrantes del reino de Dios, y nos motiva porque nosotros, por experiencia propia, sabemos lo que significa estar bajo condenación. Los que están fuera de Cristo todavía están muertos en sus delitos y pecados. Ellos ni siquiera se imaginan lo que significa estar ya justificados, porque no han experimentado eso. Pero nosotros que lo hemos experimentado sabemos lo que significa no estar bajo ninguna condenación. La pregunta, hermanos, es: ¿qué significa esta declaración? Número 1, ¿y quiénes son los que gozan esta declaración? ¿Qué significa esta declaración? Ya no hay condenación. ¿Y quiénes son los que gozan esta declaración? La respuesta está en el mismo verso. Los que están en Cristo Jesús gozan de no tener condenación alguna. Y lo que significa estar en Cristo significa estar unido espiritualmente a Cristo. No tiene nada que ver con venir a una iglesia, no tiene nada que ver con tomar los sacramentos, no tiene nada que ver con el bautismo. No, tiene que ver algo que es por la gracia de Dios, nuestra unión espiritual con el Señor Jesucristo. Todo aquel que está injertado en el cuerpo, todo aquel que está unido a Cristo, tiene y goza de esta declaración: ya no hay ninguna condenación. Cuando nosotros leemos la palabra justificación, cuando nosotros leemos la palabra condenación, cuando nosotros leemos la palabra imputación, nosotros tenemos que entender que son palabras de términos legales. Son términos legales.
Y una condenación se define como una sentencia adversa, un veredicto que no es favorable. Esa es la definición de condenación. Una sentencia adversa. Y esa sentencia adversa exige un castigo. Ya no hay ninguna sentencia adversa de parte del juez supremo. Todo castigo ha sido desviado a Cristo Jesús. Y por consecuencia, no hay ninguna condenación. Todos tus pecados han sido ya saldados. No han sido ignorados, porque han sido puestos en la cruz y cada uno ha sido pagado. No hay pues ninguna condenación. El apóstol Pablo cita una condenación universal gracias a la representación de Adán. Busquen en sus Biblias Romanos 5. Romanos capítulo número 5, versículo número 16 y también 18. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Para qué cosa? Para condenación, hablando de nuestro representante antiguo, quien fue Adán. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, hablando de Cristo como nuestro representante. Versículo número 18, aparece otra vez la palabra condenación. Así que, como por la transgresión de uno, o sea Adán, vino la condenación, o sea la sentencia adversa, no favorable, que incluye un castigo. Así que por la transgresión de uno vino la condenación. ¿A quién, hermanos? A todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de Cristo, de uno, vino a todos los hombres que creen, por supuesto, la justificación de vida, Entonces, después de haber definido esta palabra que nos llena a nosotros de alegría, hay un documento en los cielos que avala: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Todos los que han sido pues justificados están siendo santificados, y todos los que están siendo santificados reciben estas palabras de ánimo, palabras de aliento: ya no hay ninguna condenación. Lo que Cristo pues hizo a favor de nosotros es algo definitivo. ¿Por qué Pablo se atreve, inspirado por el Espíritu de Dios, a decir no hay ninguna justificación? Por lo que va a decir en el verso, en las palabras que vienen, para todos los que están unidos a Cristo. Lo que Cristo hizo a favor de nosotros es algo ya definitivo. Por eso el juez de los cielos puede declararte inocente y puede retirar todos los cargos que había en tu contra. Porque el trabajo que Jesús hizo en la cruz al cargar todos nuestros pecados fue un trabajo definitivo. Fue hecho una sola vez y para siempre. Cristo hace cosas exitosas, y en la cruz, cuando pareciera que era algo débil y algo que estaba siendo derrotado, era cuando Cristo estaba mostrando su poder y su gloria de resistir toda la ira de Dios por causa de tu pecado y por causa
de mi pecado. El trabajo de Cristo es algo definitivo y es algo exitoso. Nuestros pecados presentes, pasados y futuros verdaderamente han sido ya borrados. Cristo Jesús es nuestro sustituto. Por eso son palabras de aliento. Cuando usted como cristiano se sienta acusado por el pecado, usted tiene que repetir lo que dice Romanos 8, ya no hay ninguna condenación. Mi culpa ha sido borrada en los cielos gracias al perfecto representante, gracias al perfecto Hijo de Dios, gracias al verdadero Dios y al verdadero hombre que encargó mi culpa en esa cruz. Todas y todos nuestros pecados han sido removidos y nunca más serán ya recordados. Por eso son palabras de aliento. ¿Quiénes son los que gozan de estar en Cristo Jesús? Porque el verso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esta frase se repite demasiado veces en la carta de Efesios, los primeros 3 capítulos, y significa esa unión espiritual que tiene el pueblo escogido por Dios con nuestro Señor Jesucristo. Esta unión no es algo romántico, sino que es algo espiritual. Vea en sus Biblias lo que Pablo ya ha explicado en el capítulo 6, versículo número 2. ¿Quiénes gozan de esta declaración? Solo los que están en Cristo Jesús. Todo cristiano está unido a Cristo. Capítulo 6 de Romanos, versículo 1, versículo 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Respuesta: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verso número 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, esta es otra analogía, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Todo cristiano se identifica con la muerte, se identifica con la sepultura y se identifica con la resurrección. Esto no es algo romántico, sino que es algo poderoso. Todo cristiano puede testificar de que ha muerto a su antigua vida y ha resucitado en Cristo para una novedad de vida, para una nueva vida. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ha sido bautizado en Cristo, ha sido injertado en Cristo, alguien está unido a Cristo, nueva criatura es. Y Pablo dice, tanto en Corintios como en Romanos, pero ¿cómo se puede demostrar esto? Porque las cosas viejas pasaron, he aquí hay una nueva vida, nueva identidad. Y el hombre dice, ¿cómo es posible? Y 5:18 de 2 Corintios, y todo esto proviene de Dios,
el que usted y yo andemos en una novedad de vida, y no hablo de perfección, es un motivo de admiración al poder del Evangelio y al poder de la gracia que tiene Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, y otra vez Cristo, y nos dio el misterio de la reconciliación. No hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo, los que han muerto al pecado y los que han resucitado para una vida nueva. Y este es un misterio, el misterio de la unión espiritual que tiene todo creyente, todo cristiano a Cristo. Estos dos puntos son palabras de aliento para aquel cristiano que dice: miserable de mí. ¿Cuándo se va a acabar esta lucha espiritual interna? Yo deseo agradar a Dios, pero mis miembros parecen topes en el camino que me están impidiendo cumplir la voluntad de Dios. Pues Pablo, la palabra de Dios te dice: ten ánimo, ya no hay condenación, ten ánimo, porque tú estás unido a Cristo y hay una nueva identidad en ti. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ten ánimo, tengan ánimo en esta carrera de la santificación. Segunda parte, versículo número 2, la explicación. Ahorita vamos a explicar esta frase: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, pues se repite en el versículo número 4. Pero es importante, hermanos, entender que esta frase, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, o sea, los que no viven conforme a la antigua naturaleza, sino que andan o conforme al Espíritu. El Espíritu ha regenerado, ha hecho una regeneración en nuestras vidas. Pero lo importante de esta frase es que Pablo, o la palabra de Dios, no está indicando que es una exhortación, sino que está diciendo que es una declaración posicional. No es una exhortación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, está unido a los que han sido declarados justificados, a los que ya no están bajo condenación, a los que están unidos a Cristo. ¿Cómo puede ser, estando unidos a Cristo, que haya condenación en el cristiano? Y estamos hablando de una condenación judicial. Dios ya no te ve como un convicto, ya Dios no te ve como un juez, ve al culpable. Dios, gracias a la unión que tienes con Cristo, te ve como un padre mira a un hijo. El cristiano que peca, porque nosotros como cristianos fallamos, es lo que Pablo está explicado en su testimonio, debe entender que Dios no nos ve como un juez mira a un condenado, sino que Dios nos ve como un padre mira a un hijo que ya ha sido lavado, ya ha sido justificado, ya ha sido santificado, y que el Espíritu de Dios mora en él. Así que esta frase no es una exhortación de parte del apóstol Pablo, sino que es una declaración que ya está hecha. Es una posición. Los cristianos no andan conforme a la carne, ahorita lo explicamos, sino andan conforme al Espíritu. Pero pasamos al verso número 2. Vean, hermanos, entonces la explicación. Tenemos libertad gracias al Espíritu de Dios y en base a la obra de Jesucristo. Dice el verso 2:
porque la ley del Espíritu de vida, y esta palabra ley es el mismo concepto que vemos atrás, Romanos 7:23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo está explicando, ya ha explicado y nosotros lo hemos explicado, que cuando el cristiano desea agradar a Dios, se levanta una oposición. Ese es un principio, o sea, esa es una ley. Cuando usted quiere agradar a Dios, se va a levantar una ley, se va a levantar un principio, va a haber mucha oposición. Cuando usted no quiere agradar a Dios, tiene terreno abierto, pues, abiertamente, vamos, desagrade a Dios, nadie se lo va a impedir, pero hay una ley en nuestros miembros, la ley del pecado, que cuando uno desea leer la palabra, hay un impedimento en nuestro cuerpo. Hay una reacción. Bueno, siguiendo ese mismo principio, dice el verso 2, porque la ley del Espíritu, el Espíritu, también hay otra ley que tiene que ver con el Espíritu. O sea, el Espíritu imparte principios en el creyente. Y los principios que imparte el Espíritu Santo principalmente es la regeneración. A través del poder de Dios, a través de la gracia de Dios, el Espíritu Santo regenera nuestras vidas. Ya no estamos muertos. Él tiene un principio, imparte vida, porque el Espíritu Santo es vida. No solamente el Padre es vida, el Hijo es vida, sino el Espíritu Santo es vida. Y las palabras de Jesús, yo soy la verdad y yo soy la vida, la podemos también atribuirlas al Espíritu Santo. Yo imparto también vida, porque también es Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y esta palabra es importante, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Estas son palabras de aliento. Pablo está diciendo a la audiencia, en ustedes habita el Espíritu de vida, en ustedes habita la persona del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les imparte, tiene principios, tiene una ley y les imparte fuerzas para poder luchar y ser librados de esa ley del pecado y de esa ley de la muerte. Por eso decíamos en la predicación anterior, Pablo está escribiendo aquí no para que nuestras vidas siempre estén viviendo en derrota y en derrota, sino para que Pablo diga, ustedes tienen el Espíritu morando en su ser, pidan ayuda y podrán vencer al pecado. Pero pidan ayuda, tienen un ayudador, un consolador, uno que va a interceder por ustedes. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay un principio entonces, la ley del Espíritu da vida, y si hay vida, hay libertad. La ley del pecado, hay un principio, es la muerte, y si hay muerte, entonces hay esclavitud. Así que Pablo le está llamando al Espíritu Santo el Espíritu de vida por la razón de que imparte vida espiritual al que antes estaba muerto a causa de la naturaleza corrompida, heredada por nuestros padres. Imparte vida el Espíritu Santo, porque el Espíritu es vida en esencia, como el Padre y también como el Hijo. La ley del pecado imparte muerte, pero la ley del Espíritu, ¿por qué son palabras de aliento? El versículo número 2, porque el principio o la ley del Espíritu, hermanos y amigos, es ese trabajo poderoso que el Espíritu hace en la vida de cada creyente.
no solamente mora en nuestras vidas, sino que nos capacita, nos ayuda a desear obedecer a Dios y nos da las fuerzas suficientes para vencer los pecados. Por eso más adelante dice que somos más que vencedores. Y Pablo no está hablando de que vencimos el cáncer. No, vencemos la lucha contra el pecado que mora en nosotros. El Espíritu de vida. Y lo hace, hermanos, el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas basado exclusivamente en los méritos y en la obra de nuestro Señor Jesucristo y a causa de nuestra unión con Cristo. El Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La regeneración fue escrita o enseñada también en los profetas Ezequiel 36, 26. Y preste atención a estos versos porque no tienen nada que ver con algo que nosotros pongamos de nuestra parte. Ezequiel 36, 26 tiene que ver la impartición con la gracia de Dios. Busquen sus Biblias para que puedan gozarse de este verso, Ezequiel 36, 22. ¿Por qué usted, como cristiano, que está en este proceso de santificación, desea agradar a Dios y desea aborrecer cada día más el pecado? Ezequiel 36, versículo número 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Si usted se fijó, todas estas cualidades que vemos en este verso son unilaterales. O sea que es Dios quien hace la obra de regeneración. Si usted es un hombre regenerado, por naturaleza usted amará los mandamientos de Dios. Porque todo lo contrario, el hombre no regenerado por naturaleza va en contra de los mandamientos de Dios. Porque todavía tiene un corazón de piedra, no tiene el Espíritu de Dios dentro morando, no habita la presencia de Dios. Mas, sin embargo, todos los que son cristianos, el Espíritu mora. Romanos 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así que la segunda razón, hermanos, que encontramos en el verso número 2 son palabras de aliento. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos libra de esa ley del pecado y de la muerte. O sea, Él nos ayuda para vencer, en otras palabras. Y esas son palabras de aliento y de consuelo para el cristiano que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El Espíritu Santo que mora en usted lo capacita para decir no al pecado, pero hay que pedirle ayuda al Espíritu Santo. Oh Dios, ¿cómo batallo con el chisme? Pues dígale al Espíritu Santo: ayúdame a no hablar más de lo que debo de hablar, y el Espíritu Santo obrará en usted.
O si usted batalla mucho con la mentira, dígale al Espíritu de Dios, ayúdame, perdóname, capacítame, y el Espíritu Santo lo va a ayudar. Tercera parte, hay un fundamento, hermanos, hay un fundamento en todo esto. ¿Por qué ya no hay condenación? Pues porque estás unido a Cristo, y estás unido a Cristo, y también el Espíritu Santo mora, y el Espíritu Santo mora en usted para traer libertad y ayudarlo a vencer la ley del pecado y de la muerte. Y vean, hermanos, aquí la base sigue siendo el Evangelio de Dios, la base. Versículo 3 y versículo número 4. Y es la segunda explicación. En el verso 2 encontramos el porqué. Y en el versículo número 3 encontramos otra vez la palabra porqué. Reina Valera dice de la siguiente manera: porque lo que era imposible para la ley, y estamos nosotros viendo el fundamento de la libertad que tiene el creyente gracias al Espíritu Santo. Todo creyente ha sido ya liberado de la esclavitud del pecado. El Espíritu Santo mora en nosotros trayéndonos libertad. Pero vean, esa libertad tiene un fundamento, y el fundamento es Dios. El fundamento es Cristo. El fundamento es el Evangelio. ¿Por qué ahora yo puedo vencer el pecado? Porque el Evangelio ha sido aplicado a mi vida, a mi favor, porque es gracias a Dios. No tanto es gracias a mis habilidades, no es tanto gracias a mi conocimiento intelectual, es gracias a Dios. Porque todo lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, y esta palabra es importante, obvio, Dios, porque lo que era imposible para la ley, la Biblia en las Américas lo dice de esta manera: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Se los leo otra vez porque sí está interesante. Pues lo que la ley no pudo hacer, la ley no nos pudo salvar. La ley, hermanos, más bien nos condenó, no porque la ley era mala o fuera mala, sino porque nosotros éramos malos, nosotros éramos rebeldes. Lo que la ley hace es mostrar tu pecado y es mostrar que el único que es capaz de cumplir los mandamientos es Cristo. La ley no puede salvar. La ley muestra el carácter de Cristo, el carácter de Dios, pero la ley no nos pudo salvar. La ley nos muestra lo que es la perfección. La ley nos muestra también nuestra incapacidad para cumplir los mandamientos, pero la ley también nos muestra que Cristo sí pudo cumplir todos los mandamientos. Verdadero hombre y también verdadero Dios. Pero dice la Biblia de las Américas, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. El problema es el hombre, el problema no es la ley. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Usted es libre de condenación. Usted está en Cristo. El Espíritu habita en usted. Hay libertad en usted gracias a Dios y no gracias a sus elocuencias o gracias a su capacidad. Es la gracia de Dios. Y estas palabras son palabras de ánimo. Dios lo hizo. La obra es de Dios para que Él se lleve toda la gloria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios lo hizo. Dios te salvó. Dios te santificó. Dios te va a preservar. Dios te va a glorificar para que Él se lleve siempre toda la gloria. Dice Reina Valera, la palabra de Dios: enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino
conforme al Espíritu. Lo que Pablo está diciendo aquí, que no había ninguna esperanza por causa de la condición del hombre para poder ganarse el cielo. No había ninguna esperanza. Tratar de cumplir los mandamientos era algo imposible. Y si alguien quería cumplir los mandamientos para alcanzar la salvación, caía en una maldición. Pero gracias a Dios porque Él lo hizo. Gracias a Dios porque Él lo hizo. Estas palabras son muy fuertes. Si usted quiere ganarse el cielo cumpliendo los mandamientos, Gálatas 3:10 te dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo una maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y un pastor en una predicación me gustó esta ilustración, y es como si la ley fuera un globo. Si usted mete un alfiler en el globo, explota todo el globo. Y si usted viola un mandamiento, los viola todos y se hace culpable de todos los mandamientos y está bajo una maldición. Pero la base de estas palabras de ánimo es el Evangelio. Es el Evangelio. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, y esta palabra es importante, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Qué significa esto? Que no había esperanza para el hombre. No había ninguna esperanza para ti, no había ninguna esperanza para mí, pero por medio del Evangelio hay ahora esperanza. Dios ha enviado a su Hijo amado en semejanza de carne. O sea, el Hijo de Dios adquirió en su encarnación una naturaleza humana como la tuya y como la mía, pero perfecta, sin pecado. Sin pecado. Necesitaba ser nuestro representante ante Dios, un verdadero humano, pero también necesitaba ser un verdadero Dios, verdadero humano, para que pudiera representarnos, no como un pecador, sino como alguien que tomara nuestros pecados y fueran pagados uno a uno. Tenía que ser un verdadero hombre, tenía que ser un verdadero Dios. Un ángel del cielo no podía cumplir con estos requisitos. La Virgen María, el apóstol Pedro, no podía cumplir estos requisitos. Tenía que ser divino, tenía que ser un hombre sin pecado para poder ser nuestro representante, cargar todas nuestras culpas, y así, a causa de ser un verdadero hombre, condenar al pecado. ¿Cómo es que Cristo condenó al pecado en la carne? Cuando Él pagó por completo nuestras deudas. Cristo Jesús fue entregado como una ofrenda por el pecado. Y su sacrificio perfecto condenó al pecado en la carne. Así que Cristo toma una naturaleza, pero sin pecado, perfecta, con la capacidad de no cometer pecado, pues es divino, pero también fue hombre. Hebreos 4:15
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, si uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Hijo tenía que adoptar una naturaleza humana para poder ser entonces nuestro representante y así poder cargar nuestro pecado. Nadie más podía cumplir esos requisitos, solo el Hijo de Dios. Tenía que ser divino, hermanos, para poder identificarse también con el Padre y también para poder resistir la ira de Dios que nadie podía jamás haber resistido. Tenía que ser Dios, pero también tenía que ser uno como nosotros, pero sin pecado. Por eso son buenas noticias el Evangelio, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios lo hizo, enviando a su Hijo como uno de nosotros, pero sin pecado. Y a causa del pecado, condenó el pecado entonces en la carne. Verso número 4. Versículo número 4. Lo que Jesucristo hizo tuvo propósitos. Y con eso terminamos. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia o la ley demanda perfección. Solo Cristo Jesús pudo cumplir esa perfección. Esa perfección ahora ha sido trasladada a nuestra cuenta, a nuestro favor, para que la justicia de la ley se cumpliese ¿en quién? En los que están en Cristo, en los que están unidos a Cristo. Ya no hay ninguna condenación, porque Dios te ve libre de cualquier pecado, puesto que Cristo Jesús ha pagado por completo nuestros pecados. Todos nuestros pecados ya fueron pagados. Por eso no hay ninguna condenación. Los cristianos que han sido declarados justos, que han sido santificados, que están unidos a Cristo, que el Espíritu de Dios mora en ellos, trayendo libertad, tienen una característica y con eso nosotros vamos a terminar. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa esta frase? Como decíamos al principio, no es una exhortación. En este caso no lo es. Hay otras citas bíblicas donde sí es una exhortación. Pero en esta parte, y debido al contexto, hermanos, esta es una declaración en posición que todo cristiano tiene. No anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Significa que no vive, que no camina conforme a la antigua naturaleza que tenía, sino que ahora vive conforme a la nueva naturaleza que el Espíritu de vida le ha impartido. Por eso el cristiano tiene nuevos deseos que antes no tenía, y esto es debido al Espíritu que hace morada en el creyente. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, significa que el cristiano no se distingue
por vivir conforme a la naturaleza que tenía en el pasado, sino que ahora puede manifestar los frutos que antes no podía manifestar por causa de su carne o de su antigua naturaleza. Vivir conforme a la carne significa estar caracterizado conforme a nuestra naturaleza anterior. Pero ahora en Cristo Jesús hay una nueva creación. Vivir en el Espíritu significa una nueva creación. Y esa nueva creación se hace evidente a través de los frutos del Espíritu y no a través de los frutos de la carne. Efesios 4, versículo número 17. Brevemente, Efesios 4, versículo número 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo les dice, el Espíritu de Dios mora en ustedes y el Espíritu de Dios los capacita para no vivir como los gentiles. Eso es lo que significa no andar en la carne, sino en el Espíritu. Y los versos anteriores, que siguen, habla de cómo es los que no tienen el Espíritu. Versículo número 20 de Efesios 4, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de verdad. El nuevo hombre, creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Andar significa entonces caminar, vivir. Unos viven manifestando los frutos de la carne porque están muertos. Otros viven manifestando el Espíritu, manifestando los frutos del Espíritu porque hay vida en ellos. Y esas son palabras de aliento. El Espíritu de Dios mora en ustedes. Pablo les dice a los creyentes, y el Espíritu los capacitará entonces para dar frutos, porque los frutos del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22 y 23. Aplicación número 1. Si tú eres cristiano y te encuentras en esa lucha espiritual y te sientes acusado por los pecados del pasado o te sientes condenado porque le has fallado a Dios, recuerda las palabras de Romanos capítulo número 8, que son palabras de consuelo. No hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Recuerda que Dios te ve ahora como un padre mira a su hijo, y Dios se apiada y nos consuela debido a nuestro estado que todavía es en el que estamos. Aplicación número 2. Recuerda que por la gracia de Dios tienes una nueva naturaleza, nuevos deseos que provienen del Espíritu Santo que mora en ti. Él es el que nos da la capacidad para amar la ley de Dios. Él es el que nos capacita para vencer nuestro pecado. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es clave en nuestra santificación. Él nos capacita, Él nos da nuevos deseos, Él produce en nosotros frutos del nuevo nacimiento. Pero es importante pedir ayuda
al Espíritu Santo. Finalmente les leo Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Vamos a orar. Nuestro Dios, en esta hora damos gracias por estas palabras que nos dan aliento a nuestras vidas. Cuando nosotros nos encontremos atravesando por alguna tribulación, cuando estemos inmersos en esta lucha espiritual, pedimos que podamos recordar estas palabras. Ya no hay ninguna condenación para nosotros, porque estamos unidos a Cristo. Gracias, nuestro Dios, porque el veredicto ha sido retirado y ha habido un nuevo veredicto, justificados. Pedimos, nuestro Dios, que tu Espíritu Santo que está en nosotros pueda ayudarnos en nuestras debilidades, nos siga capacitando para seguir amándote, que nos siga capacitando para poder vencer. Que sea el Espíritu Santo, Señor, que siga animando nuestras vidas y que podamos nosotros seguir manifestando los frutos del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por el glorioso Evangelio, porque lo que nosotros no pudimos hacer, Cristo Jesús lo hizo a favor de nosotros. Que Cristo sea siempre nuestra motivación. Y ayúdanos, Señor, a seguir teniendo rasgos, que nosotros no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu que mora en nosotros. Pedimos por todos aquellos que aún no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, que tengas misericordia de ellos, que les hagas ver la necesidad del perdón, que les hagas ver la grandeza de nuestro Señor Jesucristo a favor de ellos. Que ahí donde se encuentran, ellos puedan confesar arrepentimiento y confianza en Cristo Jesús. Que estas palabras de nuestro Dios nos motiven a seguir adelante en este proceso de santificación. Le pedimos esto en Cristo Jesús. Amén.